Listo. Entonces, voy a devolverme para poder ver, a ver, voy a hacer no, voy a devolverme para poder manipular las tres. Ya, eso, listo. Entonces resulta que estábamos explicando aquí que les decía yo que la receta de las rentas de capital va a ser exactamente igual a la receta de las no laborales. Entonces, de una vez, para hacer las dos cosas al tiempo, incluso nosotros aquí ¿en la qué? En el taller, observemos cómo veníamos en el taller, en nuestro taller. Nuestro taller ya teníamos depurada la renta de capital porque cogimos el total de los ingresos, sí, restamos los no constitutivos, que es el componente inflacionario, restamos costos y gastos con relación de causalidad, que esos fueron los de vigilancia, reparaciones locativas y predial, y eso nos dio 15 millones. Este subtotal nos dio 59. Recuerde que este subtotal es clave para la limitación del 10%. Cogimos las deducciones que fueron el GMF, que fue cuando yo le explicaba que trasladamos que no utilizamos, el certificado que no utilizamos en la cédula, en la renta de trabajo, porque no la utilizamos, ahora sí está en pantalla, sí, porque, porque allá perdimos beneficios tributarios, entonces lo cambio y lo tengo para allá. Observe que no estoy infringiendo la ley, porque lo que estoy diciendo es que como allá perdí unos beneficios, todo el certificado completo, como es deducible tanto en la renta 1, en la cédula 1, como en esta, pues simplemente me lo traje para acá y pues estoy llevando los 6. Aquí no hay rentas exentas, entonces por tanto, simplemente cuando hago el comparativo digo, cojo la sumatoria de deducciones más rentas exentas, que son 6 millones más cero, porque una renta exentas, y lo comparo contra el 10% de el subtotal 1, que son 59 millones, mírenlo acá, eso nos da 5 millones, entonces, ¿qué tomo? Tomo el menor, que son 5,928, por tanto, el contribuyente respecto a esta renta pierde 72.000 pesos. Y la nota se colocó acá, ¿no? Que estamos tomando los 6 millones de allá porque allá perdió ese beneficio tributario. Después, ¿qué pasa? Viene la depuración, o sea, cogemos los 59 millones de pesos, hay una nueva depuración porque no puede llevar más, no puede llevar todos los 6, sino solamente puede llevar hasta el 10% de ese subtotal, por tanto nos da una renta líquida asegurada por rentas de capital de 53 millones, que es coger los 59, mírenlo acá, vemos como subtotal menos la limitación de costos y deducciones al 10%, que nos da 5 millones 928, por tanto la renta líquida asegurada nos dio 53 millones 555. O sea que cuando voy al formulario tengo que mirar eso allá. Entonces voy al formulario de los renglones 43 al 53, aparece esa depuración. Si usted observa, están los ingresos por rentas de capital, los no constitutivos, los no procedentes, costos y gastos procedentes, perdón, me da una renta líquida. Recuerde que fue el comité de formularios el que bautizó este renglón así. Nosotros allá en la lámina lo tenemos como subtotal 1. Aquí el comité dijo que era renta líquida. Esto no lo dijo la ley, esto no lo dijo el decreto que ese resultado se llamaba así, pero el comité de formularios le colocó eso, igual con eso no vamos a reñir. Punto. Coge esa renta líquida, que para nosotros es el subtotal 1, resto las rentas exentas, ya limitadas, miren, limitadas, están acá, y entonces nos dan los 53 que ya tenemos allá, punto. Ahora nos vamos con la otra cédula, que son las rentas no laborales. Para las rentas no laborales, primero vamos a mirar qué dice la norma en nuestra estructura. Entonces la norma nos dice que el legislador definió que la renta no laborales son todos los demás ingresos que la persona natural obtenga y que no se clasifiquen de manera expresa en ninguna de las anteriores. E incluso aquí es donde hace una aseveración, y es donde habla de los honorarios cuando el fulano de tal tenga dos o más trabajadores asociados por periodo, no, por lo menos 90 días. La define y después nos da la receta. Mire la receta, que es exactamente igual
a la receta de rentas de capital. Mire, la sumatoria de ingresos resta los no constitutivos, resta los costos y gastos, le da un subtotal que el comité formulario llama renta líquida, resta las deducciones, resta las rentas exentas, y tenga en cuenta que la sumatoria de las deducciones más las rentas exentas no pueden exceder del 10% de ese subtotal 1, y en todo caso tampoco 1000 VT, que son 31 millones. Esto es lo que dice la ley. Ahora viene el cuadrito que está en naranja, que es el resumen con el decreto reglamentario. Esto es valor agregado. Entonces, tomo el total de los ingresos, resto los no constitutivos, ahí está lo que dice el decreto reglamentario, cuál, el 2250, resta los costos y gastos, fíjate que esta depuración es exactamente igual a la de capital. Una vez tenga la renta líquida asegurada por rentas no laborales, la sumo a las rentas de capital y aplico la tabla del numeral 2 del artículo 242, teniendo en cuenta que la suma de las deducciones de renta no puede exceder el 10% de los ingresos netos o máximo 1000 VTs. Muy bien. Haciendo esta aclaración, entonces ya ahora sí nos vamos para mirar nuestro taller acá. ¿Dónde vamos? Mírenlo. Ya vamos a empezar con la depuración por rentas, por las no laborales que están acá. Cogemos los ingresos, recuerde que los ingresos fueron los honorarios, recuerde el enunciado está por acá, en el enunciado por aquí arriba, en el enunciado dice que lo que está en rojo, mire, honorarios por concepto de asesoría y consultoría financiera son 80 millones a varias empresas por cuentas de cobro, le hicieron esta retención, etcétera, etcétera. Entonces acá, cuando viene el tema de la depuración, cojo los 80 millones, resto los ingresos no constitutivos, que son los aportes obligatorios de salud, pensión y ARL, que eso lo dice allá el enunciado, mire el enunciado que está diciendo que efectivamente él sí hizo aportes obligatorios de salud, de pensión y ARL, entonces ese dato lo estamos sacando de allá, no lo estamos inventando aquí, resta eso, después resta los costos y gastos procedentes, aquí es importante, ¿de dónde salen 45 millones? Sale de coger 55 menos 9, vamos a mirar qué nos dice el enunciado. El enunciado dice que este fulano de tal, por aquí en la parte de gastos, mírelo aquí en gastos, mire, gastos con relación de causalidad con los ingresos por asesorías financieras, ya incluye los aportes al Sistema General de Seguridad Social, son 55 millones. Entonces, por eso es que aquí, en nuestra hoja de trabajo, cogemos los 55 millones y restamos estos 9, porque ya aquí están incluidos los de Seguridad Social, entonces da 45. Por tanto, los 80 menos los ingresos no constitutivos, menos los costos y gastos procedentes, le da un subtotal 1, que son 25 millones. Recuerde que en el formulario de la DIAN va a aparecer como renta líquida. En este caso, el fulano no tiene deducción en rentas exentas, cero, por tanto, no hay necesidad de sacar ninguna limitación, y entonces utilizamos... aquí, por ejemplo, hay un comentario, una nota. Esas notas son para que ustedes tengan en cuenta en que, como usted también perdió unos beneficios allá, usted podría eventualmente utilizar el certificado. Entonces, fíjese que yo lo que le estoy dejando en el ejercicio es para que en su vida real usted sepa que sin quebrantar la ley ni el decreto reglamentario, cuando usted pierde beneficios en una cédula y el legislador le permite restarla en otra, usted tiene que sacar totalmente el certificado de allá, totalmente, para utilizarlo en este lado. Por ejemplo, como allá perdimos 39 millones, etcétera, usted podría en la vida real no utilizar ese certificado para nada en la primera cédula y utilizarlo, por ejemplo, en esta con los 2.500.000, que fue lo que hicimos aquí en el taller. Cogimos los 25, utilizamos 2.500.000 de interés para vivienda como un tema de planeación tributaria para que nos dé la renta líquida no laboral, 22.500.000, y la renta líquida por rentas de capital 53, que resulta de coger obviamente los 45, va a haber los 45 menos los 2.500, los 25, perdón, menos los 2.500, le daría 22.500. Eso sumado con las rentas de capital, entonces nos va a dar 75 millones. Repetimos porque de pronto nos perdemos. Recordemos que para ir a la tabla nos toca coger por parejitas. La primera parejita es que las rentas de capital nos dio 53, mírenlo acá, y las rentas no laborales nos dio 22. ¿De dónde salió 22? De coger los 80 millones, restarle lo no constitutivo, los costos y gastos nos dio 25, y por prevención tributaria utilizamos 2.500.000 de certificado de vivienda, por tanto nos dio eso, los 25 millones acá, que suma, los 22.500, perdón,
de la no laboral, la renta líquida no laboral de 22.500 más la renta líquida por capital de 53 algo, estos que nos está dando por allí, es la que llevamos aquí como total renta, aquí, esta 53, perdón, nos da como total renta líquida 3 de la 3 y 4, o sea, de capital y no laboral de 75 millones. Cogemos esas depuradas, las sumamos y vamos a la tabla. Recuerde que usted no va en forma individual, aquí va por pareja. Suma las dos y va a la tabla. ¿A cuál tabla? A la tabla del numeral 2 del artículo 241 y entonces eso nos da un impuesto de renta de las cédulas 3 y 4 por 11 millones. O sea que si voy a nuestro formulario, a ver nuestro formulario dónde está, a ver dónde está el formulario, aquí está el formulario. Este es el formulario, miramos, renta no laboral, mira, aquí está la depuración, partió de los 80 millones, el renglón 54, resta lo no constitutivo que son 9, le da costos y gastos de 45, le da una renta líquida que recuerde que para nosotros es el subtotal 1, aquí el comité lo llamó renta líquida 25, restamos la deducción de 2.500, nos da una renta líquida celular no laboral de 22.500. Entonces sumamos la renta líquida de capital, los 53, más la no laboral de los 22.500, y eso es lo que eventualmente vamos aquí a determinar, fíjense que aquí está, vamos a determinar el tema del impuesto sobre esa renta o renta líquidas y nos dio 11.287.000. ¿Ok? Por último, entonces viene el tema de los dividendos y participaciones, que para este caso está fácil. ¿Por qué? ¿Por qué está fácil? Porque es que resulta que dentro de la información que se les dio en el taller, los dividendos y participaciones los recibió, sí, de de sociedades, de utilidades de sociedades del año 2016 que se distribuyen en el año 2017, o sea, que se generan que se deben declarar para el socio accionista en el 2017. Entonces, de conformidad con el artículo 246 raya 1 del Estatuto Tributario, el legislador dijo, el bebé se respeta como nace, como nació se muere. O sea, ¿qué significa eso? Que como ese ingreso ya no estaba cobijado por reforma tributaria porque es de utilidades causadas de 2016 hacia atrás, entonces se respeta. Lo que son no grabados no pagan impuesto y lo que sí son grabados pagan impuesto de acuerdo con el artículo, perdón, la tabla también del artículo 241 según dijo el decreto reglamentario. No se confunda, ojo, si usted ya está pensando en la última tabla, la del 242 del estatuto, eso sería para la declaración de renta del 2018 que vamos a presentar en el 2019. ¿A qué me refiero? A que la reforma tributaria, el cambio grande que hizo en dividendos y participaciones, se tiene en cuenta es para utilidades generadas por las sociedades a partir del 1 de enero del 2017 que se van a distribuir a los dueños de las empresas en el año 2018. Pero aquí estamos haciendo es una declaración de renta del año 2017, no del 2018. Entonces no se confunda aplicando en forma errada, equivocada, la tabla del artículo 242 que no le cobija. A usted le cobija para la declaración de renta del año 2017 respecto de las utilidades del 2016 de las sociedades, le cobija es la tabla del artículo 241, numeral 1, según dijo el decreto reglamentario. Entonces, ¿cómo nos quedó la depuración? Aquí quedó de la siguiente manera. Aquí está, hicimos un cuadro de dividendos y participaciones, valor total, no grabado y grabado. Incluso aquí hay una retención en la fuente que fue del 20% porque este señor es declarante. Tenemos, entonces, cuando vamos a hacer la depuración sobre la parte grabada y no grabada, ¿cómo se hizo? Aquí se cogió y se hizo el resumen de rentas de trabajo y de pensiones, mire la sumatoria de las dos y determinamos el impuesto básico de renta. Las de capital, sumamos las dos y fuimos y calculamos el impuesto. Y dividendos y participaciones, el total de los sí grabados, porque lo no grabado no tiene impuesto, y nos dio 157.000. ¿De dónde salen estos 157.000? Cuando usted tiene el formulario acá, entonces aquí en la parte pertinente, mírelo acá en los renglones, de 67 a 74, el formulario de la DIAN les pide, le dice, colóqueme dividendos y participaciones del 2016 y anteriores, ahí van los 49, no constitutivos de renta, van los 13, o sea que la diferencia entre los 49 y los 13 nos da renta líquida agravable de 35 millones, que cuando vamos a la tabla, ¿a cuál tabla? A la tabla del artículo 241,
del Estatuto Tributario número 1 nos da un impuesto de 157. O sea que ya tenemos los tres impuestos. ¿Cómo calculamos los impuestos? El primer impuesto fue por la pareja de la cédula 1 y 2. El segundo impuesto es por la pareja de la cédula 3 y 4 sumadas. Y el tercer impuesto es por dividendos y participaciones. Por tanto, nos da un total impuesto de la renta líquida cedular de 18 millones de pesos. Y punto. Y ya se acabó ese tema respecto a las rentas. ¿Qué nos falta? Nos falta mirar el tema de la ganancia ocasional. La ganancia ocasional está aquí depurada en el formulario de la DIAN. Aquí aparece entonces de los renglones 77 al renglón 80 aparece la ganancia ocasional. En este caso, lo que pasa es que la persona natural vendió una casa de habitación por 850 millones de pesos. Tomamos como costo fiscal, ojo, de acuerdo con la norma, el valor declarado en el año anterior, que fueron 265, llevamos como una parte no grabada los 117. ¿De dónde salen de esos 117? De que el numeral cuarto del artículo 200, perdón, el artículo 44 del Estatuto Tributario menciona que en la depuración de la ganancia ocasional hay una parte que es no grabada de acuerdo con de cuando usted fue que hizo, cuando compró el inmueble. Aquí en las láminas que les van a regalar, aquí está que utilidad igual a precio de venta menos costo fiscal, la fecha de compra del inmueble, la fecha de la venta, y entonces aquí le dice que utilidad igual a precio de venta menos costo fiscal, o sea que tomamos como costo fiscal el avalúo declarado en el año anterior, por tanto nos da una utilidad o una ganancia ocasional de 585. Una precisión: cuando usted vende activos fijos, o sea, usted vende la mesita de noche, la cama, el televisor, el edificio, el apartamento, la finca, el carro, la norma dice que en la venta de activos fijos que se hayan poseído, aquí se lo coloqué, aquí le coloqué la norma, artículo 300 y artículo 179 del Estatuto Tributario, el legislador bautizó la utilidad como renta o como ganancia ocasional. Entonces, ¿qué dijo el legislador? En esos artículos 300 y 179, que cuando lo que yo vendí, el activo fijo que vendí, casa, apartamento, carro, etcétera, lo poseí por más de 2 años, la utilidad se llama ganancia ocasional. Pero si lo poseí por menos de 2 años, se llama renta. Pregunta: ¿qué pasa si yo vendo un activo que poseí por menos de 2 años y se llama renta? Usted lo tendría que llevar a la cédula de rentas no laborales. Le repito, si usted vende un activo fijo que poseyó por menos de 2 años, el ingreso se llama renta, la utilidad se llama renta, y entonces usted tiene que llevar eso a la cédula de renta no laborales. En este ejemplo no, porque este ejemplo fue un activo que el contribuyente lo poseyó por más de 2 años. Como lo poseyó por más de 2 años, eso significa que la utilidad, de acuerdo con los artículos 300 y 179 del estatuto, se llama ganancia ocasional. ¿Y cómo se depura la ganancia ocasional? Se coge el total del ingreso, 850, se resta el costo de la diciembre del año anterior, que fue el avalúo, nos da una utilidad de 585, y ahora, de conformidad con el artículo 44 del estatuto, hay una parte no grabada que es el 20%, que son 117 millones, y fueron 468. La norma, ¿cuál norma? El artículo 314 del Estatuto Tributario le dice cuál es el impuesto ya a la ganancia ocasional depurada, y el impuesto es el 10%, por tanto el 10% de 468 millones de pesos le da 46 millones 800, que es diferente, esto es lo que va en la renta, que es diferente a la retención en la fuente que le practica el notario. El notario le tuvo que haber practicado una retención en la fuente de 6 millones 800. ¿De dónde salen los 6 millones 800? Que la norma, ¿cuál norma? Los artículos 398 y 399 del Estatuto Tributario más el decreto reglamentario le dice que la retención en la fuente que practica el notario es del 1%, pero esa retención se ve disminuida en un 20%, que es lo mismo que multiplicar por un 80%, de acuerdo con ese artículo 44 y artículo 398 y 399 del Estatuto Tributario. Por tanto, una cosa es que el impuesto para la renta sea el 10%, la tarifa según el artículo 314, y otra cosa es que el notario me haya retenido, en este caso, por ganancia ocasional, 6 millones 800. Entonces,
En ese orden de ideas, ya también tenemos nuestra depuración aquí en el formulario de la ganancia ocasional. Renglones 77 a 80, ahí está el tema y ya se acabó. Listo. Un tema de las preguntas que han hecho. Entonces ya tengo depurada mi renta, ya tengo todo mi impuesto de renta cedular, ya lo tengo, ya tengo mi ganancia ocasional. Todo. Una pregunta que anuncian por ahí, la presuntiva. Aquí está, la presuntiva a nosotros nos dio 55 millones de pesos. Resulta que la presuntiva ha traído, sí, dolores de cabeza, porque es que resulta que el legislador no fue claro, el decreto reglamentario no fue claro, y resulta que ahora la presuntiva, ¿cómo se calcula? La presuntiva se calcula como lo hemos venido haciendo en los últimos 30 años, pero resulta que ahora me toca de alguna manera ir a determinar acá, a pasarle un pedacito proporcional de las rentas exentas a la presuntiva. Me explico. Aquí está el cálculo de la presuntiva, miren. Cojo el patrimonio líquido del año anterior, lo multiplico, incluso hay dos formas de calcular la presuntiva, pero aquí lo hice por la forma más rápida para efectos del taller. Cojo el patrimonio líquido del año anterior, observe que luego voy a explicar para que no se me confunda y no pregunte de pronto, porque ya igual con el tiempo no tenemos. Hay dos formas de calcular la renta presuntiva. Las dos formas están avaladas por la doctrina oficial y la doctrina privada. La forma más fácil es coger el patrimonio líquido del año anterior, aplicarle el 3.5% y se acabó. O la otra forma es coger el valor, el patrimonio líquido y restarle unos factores a valor patrimonial neto y unos factores a valor absoluto. El valor patrimonial neto lo veíamos esta mañana, que el valor patrimonial neto es igual al patrimonio líquido sobre el patrimonio bruto. Independientemente de cuál tomó usted, usted llegó a una presuntiva. Entonces, mire, esta hojita de trabajo que aparece acá es como usted. Ahora ya no es tan fácil. Usted tiene que coger la presuntiva, que nos dio aquí 72 millones de pesos, mírala acá, pero tiene que restarle una parte proporcional de las rentas exentas. ¿Cómo lo hace? Incluso yo lo invito a lo siguiente. Cuando usted baja la resolución de la DIAN de formulario 210, la DIAN le hizo un ejemplo, el comité de formularios de la DIAN hizo un ejemplo. Además, también les recuerdo a los que están en sintonía todo el tiempo, que la DIAN les pidió un concepto la semana pasada, ese concepto que es el concepto número 912, el concepto 0912 del 19 de julio de 2018, le repito, concepto general unificado número 0912 del 19 de julio de 2018, y ahí también vuelve a retomar el tema de cómo se calcula la presuntiva. En últimas, la calculamos como usted ya sabía, pero ahora hay que restarle una parte proporcional de rentas exentas. ¿De dónde calculamos aquí los 14 millones? Los 14 millones lo sacamos de coger, mírenlo acá, de coger la parte proporcional de las rentas exentas de cada cédula, establecemos unos porcentajes respecto de la que sí procede para efectos fiscales. Me explico. En las rentas de trabajo teníamos un total de deducciones más rentas exentas de 84, pero las solas rentas exentas era el 31.80%. Este 31.80% se le aplica al total de deducciones y rentas exentas limitadas y eso nos da 14. Las demás no tienen ese componente, por tanto, estos 14 millones que aparecen acá, ¿de dónde salieron? Salieron de coger la parte proporcional de las rentas exentas que me están afectando mi renta de trabajo y eso se lo resto al valor inicial de la presuntiva, con lo cual ahora sí me da un valor final de presuntiva que serían 157 millones. Esos 57 millones tengo que compararlo contra ¿qué? Contra la sumatoria de todas las rentas líquidas cedulares que están acá. ¿De dónde saqué ese resultado? Aquí arriba en la hojita de trabajo está, mire. Aquí sumamos el total de renta líquida cedulares, mírenlo acá, renta líquida cedular por trabajo, por pensiones, por rentas de capital, por no laborales, por dividendos de patrimonio, nos dieron 179 millones. Estos 179 millones, que es la sumatoria de la renta líquida cedulares, son las que vamos allí a confrontar, con, ¿con qué? Con la renta presuntiva que nos dio. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Conclusión, que la sumatoria de la renta líquida cedulares, que son 179 millones de pesos, son superiores, sí, a la renta presuntiva recalculada con esta proporcionalidad de renta exenta, que nos dio 57, por tanto nuestra depuración sigue por
norma general, que son 179. O sea que ya se terminó el formulario. ¿Qué nos faltaba para el formulario? Ya tengo total impuesto sobre las rentas cedulares, tengo el impuesto de ganancia ocasional, que ya lo sacamos que fueron 46 millones, por tanto nos da el impuesto a cargo de 65 millones de pesos. Ya esta partecita se llama liquidación privada, que es coger a los 65, restar el anticipo de renta del año anterior, sumarle, perdón, restarle las retenciones en la fuente que le practicaron, no hay lugar a anticipo para el año siguiente y por tanto nos da un valor a pagar de 21. ¿De dónde sale una explicación de esta última parte? Claro que sí. Vayámonos a los pasos, mírenlo acá. Aquí después de la ganancia ocasional, entonces viene la depuración de la determinación de la, miren el anexo de las retenciones. El anexo de las retenciones en la fuente fue que, de acuerdo con la información, se da una retención en la fuente por rentas de trabajo de 6.084.000, rentas de capital de 6.090.000, las no laborales que aparecen allá como, ¿se acuerdan los honorarios? Esos son no laborales, y los dividendos y participaciones que recordemos que tienen una retención del 20% sobre la parte grabada. Entonces, eso nos dio retenciones a título de renta de 28 millones y más retenciones a título de ganancia ocasional 6.800.000. Total retenciones 34.880.000. ¿Cómo se determina el anticipo? El anticipo, por eso es que nos dio cero, de conformidad con el artículo 807, repito, anticipo para el año siguiente, artículo 807 del Estatuto Tributario, existen dos formas de determinarlo, uno por el promedio y otra por el del año corriente. En los dos casos, una vez hecho eso, que la norma le dice allá, mira, aquí está la fórmula, el promedio, impuesto neto de renta del año 2016, menos, más impuesto de renta del año 2017, por el 75%, dividido entre 2, menos las retenciones en la fuente. Hicimos todo esto y entonces nos dio 15 millones negativo, por tanto, por esa opción sería cero. Y en el escenario 2, que es escoger el impuesto neto de renta del 2017 por el 75 menos la retención en la fuente, le da 13 millones, también negativo. Conclusión, el anticipo para el año siguiente da cero, por tanto, no hay lugar a anticipo. Les recuerdo, la norma para calcular el anticipo es el artículo 807 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos falta aquí para el taller? La comparación patrimonial. En la comparación patrimonial, artículo 236 al 239 del Estatuto Tributario, una sugerencia, ¿no? Sugerencia. Usted, cuando haga una declaración de renta de persona natural o persona jurídica, siempre hágale el anexo de la comparación patrimonial. ¿Por qué? Porque la comparación patrimonial de alguna manera dice y desdice de la realidad económica del contribuyente. Hoy en día, a través de esas, digamos, un anexo adicional, usted determina si su cliente o usted mismo en su vida profesional, su vida personal, doméstica, usted sí está justificando su enriquecimiento con los ingresos que tuvo. Entonces acá yo presento la comparación patrimonial en tres pasos. El primer paso es donde se determina en cuánto se enriqueció el fulano de tal. Aquí el fulano de tal se enriqueció en 662 millones. ¿De dónde sale esto? Ahí en la lámina le va a ir la depuración, la norma 236 al 239. Toma el patrimonio líquido del año corriente, le resta el del año anterior, le da una diferencia patrimonial inicial, le resta valorización en nominales. Recuerde que cuando explicamos la parte del patrimonio, le dije que eso nos ayuda a justificar nuestra comparación patrimonial, le da un incremento real de 662. En eso fue lo que se enriqueció el contribuyente. Ahora bien, ¿contra qué lo compara? Entonces lo va a comparar contra el paso 2, que es acá, que es el monto máximo a justificar. Deme un segundito acá. El monto máximo a justificar, que es, de acuerdo con la norma, es tomar la suma de la renta líquida gravable, que está por allá arriba, 215 millones, la ganancia ocasional neta, que son los 449, los ingresos no gravados, etcétera, las rentas exentas, le resta, todo esto suma, todo lo que suma me ayuda a la renta líquida gravable, me ayuda porque yo necesito demostrarle al fisco que con lo que me enriquecí con los ingresos que sí podía. Lo que no me sirve, entre comillas, es lo que resta. Tengo que restar el impuesto de renta pagado en el año, el anticipo pagado en el año, las retenciones que me practicaron,
los gastos no deducibles, que allá se saca un resumen, y eso nos dio que tiene un monto máximo a capitalizar de 595. Entonces, ¿usted qué concluye? Que este fulano de tal se enriqueció en 662 millones y tenía solamente para justificar 595. Entonces, conclusión. En esta conclusión significa que como el monto máximo a justificar es menor que el enriquecimiento, entonces efectivamente sí hay lugar a una comparación patrimonial porque hay un ingreso que falta justificar en este caso de 67 millones de pesos. O sea que ahí vienen los ajustes que hay que hacer. ¿Qué ajustes hay que hacer? Que uno se reúne con el contribuyente, con el cliente o en la vida personal y tiene que mirar exactamente qué fue que de pronto pasó, que se me olvidó declarar algún ingreso o que de alguna manera tengo que revisar el tema de mis pasivos o que tengo que mirar aspectos, etcétera, etcétera. Entonces ya cada caso es puntual. Esto simplemente se trae a colación para que en su vida profesional, si usted quiere, igual esto usted puede encontrar en los textos de los expertos en la materia para indagar un poco más sobre este tema de la comparación patrimonial y sus consecuencias de conformidad con el artículo 239 raya 1 del Estatuto Tributario. Muy bien, de acuerdo con eso, entonces, usted lo que le vamos a entregar acá por parte de la empresa, cuando ella lo estime pertinente, es esta información a las personas participantes que tiene que ver con, básicamente, está el enunciado del taller que está aquí. Dos, tiene que ver con el tema de la presentación, que está actualizado, es la reforma tributaria actualizada con la cédula sí, más el tema de el desarrollo ya del taller que tiene 3 pestañas, los pasos que vimos hoy, pues para que usted los tenga como beneficio de inventario, el formulario de la DIAN ya depurado completamente. Este de cédula realmente no debía consultarse, el de cédula es un tema más bien informativo para el suscrito que hizo. Realmente el que es importante para ustedes es el de los pasos y el formulario. Muy bien, de acuerdo con lo que me señalan aquí en cabina, entonces ya estamos llegando sobre las 12. Ya efectivamente quisimos resolver la mayoría de preguntas que era necesario hacerlas, resolverlas, y entonces simplemente agradecerles a todos ustedes por la confianza recibida primero que todo de Word Office, del suscrito Marco Aurelio Rodríguez, por ahí me estaban preguntando el nombre, y pues obviamente lo que queda al final del camino después de este seminario para las personas que sí estuvieron interesadas es que observen que el tema es de estudiar, de leer el tema, las recomendaciones que les hice para que no cometan errores ni imprecisiones en el diligenciamiento de sus declaraciones, tanto las personales como las corporativas y, por qué no, las familiares. Muchas gracias por su atención y colaboración y hasta una nueva oportunidad.